se respondió el mismo, ¿no? Porque es a partir del 3, mismo tú lo dijiste, pues es un país tomado, un país sometido, ahí ahí no hay posibilidades de que no hay nada autónomo, no hay nada autónomo, nos están dirigiendo en lo económico, lo político, lo social, en todos los aspectos de la Casa Blanca. Y las elecciones, Chacón, también las decide la Casa Blanca, porque no decidimos nada. Lo dije en mi primera intervención, que hoy no decidimos nada, que hoy somos observadores, simples observadores. A eso llegamos, desgraciadamente. Y bueno, doy la palabra lo más breve posible al compañero Arias. Sí, dale. Un momentico. Dale, dale. Ya. Bueno, no, yo primero quería precisar algo de la primera intervención, por un comentario que planteaba Agustín. Desde nuestro punto de vista, decía que la política del gobierno de Maduro tenía responsabilidad y de alguna manera preparaba el cuadro de sometimiento nacional, no que fuera responsable del 3 de enero. Nosotros hacemos una diferenciación allí, es decir, desde nuestro punto de vista, ningún mal gobierno es responsable de una intervención imperialista, porque eso sería aceptar la lógica imperialista de que si hay gobiernos malos o antidemocráticos, los tipos pueden intervenir. Entonces no es este nuestro punto de vista. Hay cualquier cantidad de gobiernos malos y antidemocráticos que el imperialismo no solo no interviene en contra, sino que los sostiene, ¿no? Entonces, eso no quería precisar. Para nosotros tiene responsabilidad en preparar el cuadro de sometimiento nacional en el sentido de que la propia política del chavismo debilita a la nación y debilita a las fuerzas que pudieran ejercer resistencia. Insistimos, al enajenarse de manera brutal cualquier apoyo popular, que hizo que gran parte de nuestro país identificara en algún momento a la defensa de la soberanía nacional con la defensa de un gobierno odiado por la mayoría. Eso obviamente es un obstáculo para una resistencia antiimperialista como la que debió haber y como la que tiene que haber. Y decía además la propia actitud totalmente colaboracionista, por decirlo menos, del gobierno que quedó en Miraflores desde el segundo siguiente de la intervención. Entonces queríamos precisar eso. Ahora luego quería referirme también a algo que en función de eso comentaba Agustín, que era la política que tuvo el chavismo de diversificación de los... en realidad era la diversificación de los intereses económicos en Venezuela, ¿no? Eso pudiera parecer lógico como para contrarrestar el peso históricamente, ¿no? Sobre todo el siglo XX, tuvo Estados Unidos en nuestro país, pero desde nuestro punto de vista no tenía nada, no conducía de modo alguno a alguna emancipación nacional, porque por un lado, esa diversificación de intereses económicos de potencias capitalistas en nuestro país no rompió la dependencia, sino que podríamos decir diversificó la dependencia, pero no la superó. En algunos casos, además, más bien el chavismo llevó a profundizar la dependencia nacional. Pero, vista incluso desde el punto de vista estrictamente digamos, de geopolítico o de sostenerse en el país, un proyecto que de alguna manera era díscolo, puede decirse, con relación a las directrices estadounidenses, tampoco sirvió de mucho porque aquí están. Es decir, ¿de qué sirvió la diversidad? Digo porque hay sectores del chavismo que apoyaban a Maduro incluso todavía, que ni siquiera pasaron a la oposición como otros lo hicieron, que decía como que qué brillante la estrategia del presidente Chávez de que poner que también sobre los recursos de Venezuela tuviesen intereses otras potencias de peso, como China, como Rusia, que eso pues, supuestamente era muy brillante para contrarrestar la podería estadounidense bueno, ¿y de qué sirvió eso? Ni sirvió para desarrollar más el país, ni sirvió ni siquiera, por ejemplo, para evitar una humillación nacional tan grande como ahora. Entonces, nos parece que ese punto de vista mucho no sirvió, ¿no? Y aprovecho para comentar, algunos de los compañeros comentaba que lo que le pareciera importante, lo comentaba Gabriel Puerta, que lo importante era tener nosotros conciencia de lo que implica para Venezuela esta renovada pugna entre diferentes potencias capitalistas por el orden mundial. Bueno, desde nuestro punto de vista, eso implica, en primer lugar, que nuestro país o sea, no tenemos que pensarnos echándose a los brazos de ninguna de las potencias que disputan el orden mundial.
esa idea de un supuesto multilateralismo como solución al dominio estadounidense nos parece que no tiene nada que ver con los intereses de las mayorías empobrecidas, explotadas en los distintos países. Pues, primero porque no hay multilateralismo benigno. No hay ninguna pugna intercapitalista que sea benigna para los pueblos. Siempre los pueblos son el botín de esa pugna, entonces no podemos echarnos a los brazos. Eso no implica, por lo menos nuestra corriente, nosotros no confundimos y no igualamos el papel de Estados Unidos al de China y Rusia. A nosotros nos parece equivocado simplificar y decir como que si todos tenían el mismo peso en Venezuela. No lo igualamos porque a la luz está vista, o sea, el papel de Estados Unidos es un papel completamente distinto de intervención, de tutelaje, que no se compara con la relación que Venezuela tenía con China y Rusia, aunque siguiera siendo una relación de subordinación y desde nuestro punto de vista los capitales rusos y chinos también cumplen un papel de expoliación en nuestro país. Pero digo, hecha esa precisión de que para nosotros no es exactamente lo mismo, de todas maneras, en términos estratégicos, nos parece que no hay que echarse los brazos de ninguna de esas potencias en pugna, ¿no? Ahora, uno de los compañeros preguntaba, no, perdón, había una duda de la moderación, dice Agustín, que era una de las preguntas centrales sobre si es el fin de la revolución bolivariana. Bueno, al igual que otros compañeros, por supuesto diría que para nosotros en Venezuela no hubo revolución. Igual Agustín pregunta, bueno, pero ¿qué se entiende si la revolución, bueno, desde nuestro punto de vista, obviamente la revolución ha terminado siendo un término, como dicen algunos teóricos, una suerte de significante vacío que todo el mundo llena como le da la gana y que puede ser utilizada para distintos propósitos. Entonces, revolución puede ser sinónimo de cualquier cosa. Para alguna gente, bueno, para nosotros no, nos apegamos, le pudiera decir con tres cosas que a nosotros nos parece, entenderíamos revolución, nosotros, revolución social, ¿no? Obviamente, ¿no? En términos de la física, como el desplazamiento del poder de unas clases sociales, de unas clases por otras, en este caso el desplazamiento del poder de las clases dominantes por aquellas que hasta entonces eran las clases subalternas o sometidas. Eso no pasó, obviamente, en nuestro país. Incluso en lo concreto, para nosotros en Venezuela es obvio, una revolución hubiese implicado que se disuelve las relaciones que le dan primacía económica a una clase sobre otra. Por ejemplo, a la burguesía venezolana sobre el conjunto del resto de las clases sociales. Eso no se disolvió, esas relaciones no se disolvieron en Venezuela. Eso implicaba, por ejemplo, que la renta petrolera dejase de ser, como históricamente lo ha sido, una fuente de acumulación de capital en manos privadas. Una revolución en Venezuela hubiese implicado eso, que la renta petrolera dejase de ser una fuente de acumulación privada y que quienes tienen el poder de los principales resortes de la economía, además del propio Estado burgués, dejasen de tenerlos. Eso nunca ocurrió. Con el chavismo la renta petrolera siguió siendo una fuente de acumulación de capital, de acumulación privada. Como todos los regímenes políticos anteriores con el petróleo, el chavismo dio su camada de burgueses favorecidos de nuevos burgueses sin que dejasen de existir los anteriores, por cierto. Entonces, desde ese punto de vista, revolución en Venezuela no hubo. El chavismo operó otro ciclo grande de transferencia de renta pública al capital privado. En ese sentido, mucha continuidad con todos los regímenes burgueses anteriores, en ese sentido, obviamente, no digo en todos. Luego, otro aspecto que uno pudiera decir para decir si hubo una revolución en Venezuela, hay una frase de uno de los dirigentes de la Revolución Rusa, en este caso Trotsky decía, bueno, una definición pudiera ser, bueno, una revolución, hay una revolución cuando las masas toman el destino de su vida en sus propias manos. Eso en Venezuela no ocurrió, que el poder constituido burgués sí, lo siguió siendo, justamente ese poder que sostiene estas relaciones y estos privilegios económicos que mencionaba antes. El movimiento de masas en nuestro país nunca con Chávez llegó a gobernar, aquí nunca gobernaron los trabajadores, ni todos los llamados, por supuesto, instancias de poder popular, eso era digamos, era una pantomima porque era una concesión, por supuesto, que hacía el gobierno a un movimiento de masas que lo apoyaba y que aspiraba y que anhelaba mayor poder, mayor participación y que desde el 89 en adelante había irrumpido políticamente en el país, pero eso llamado el poder popular siempre estuvo total y absolutamente subordinado y secundarizado, totalmente desjerarquizado frente al verdadero poder que era el Estado burgués constituido. Esa idea del poder constituyente, que mucho se discutió aquí a partir del 99, no hubo poder constituyente que suplantara el poder constituido. ¿No? Desde ese punto de vista tampoco hubo
revolución en el país, y lo que decía antes, incluso ni siquiera el punto de vista de liberación nacional, de que el país superara la dependencia frente a su papel subordinado en la División Internacional del Trabajo, en el capitalismo mundial, eso no pasó tampoco. Más bien con el chavismo se profundizaron muchos aspectos de la dependencia. Entonces, dicho esto, para nosotros, viéndolo así, no hubo revolución. Ahora, digo, ya que ahí existe el término, eso que se llamó revolución bolivariana, sí, para nosotros eso se cerró. Eso se cerró el 3 de enero, estamos en una situación completamente diferente. Habrá que definirla, como decía Agustín, estamos en situación de hipótesis porque está en pleno desarrollo de los acontecimientos, pero eso se cerró y como dije antes, para nosotros se cerró en bancarrota porque es la bancarrota de ese proyecto político. Y por último, ¿no? La pregunta que planteaba uno de los compañeros, no, perdón, porque no lo tengo anotado, pero no se me vaya a olvidar, que planteaba Pedro. Bueno, nosotros queremos un protectorado en Venezuela, y si históricamente para el capitalismo mundial éramos un pozo de petróleo, bueno, ahora somos un pozo de petróleo y un gran terreno con muchos minerales interesantes y preciosos. Y un mercado que por ahí puede servir para drenar las distintas mercaderías que la industria estadounidense quiera. Eso es lo que somos, y un protectorado. Entonces, bueno, ahora sí va la pregunta que tenía anotada, que era, no, el compañero planteaba, por lo menos cuando yo decía que sectores del chavismo que pasaron a la oposición sí tendrían que unirse, ¿no? Con llamados, o lo que llamaban antiguos enemigos históricos. Yo diría, bueno, primero que claro, eso en primer lugar le tendrían que responder la gente del chavismo que pasó a la oposición, no es nuestro caso. Más bien, obviamente nos contenta que haya compañeros que incluso, aunque tardíamente se separaron, no del chavismo, de Maduro, porque hay sectores que hasta muchos años entrado el gobierno de Maduro, incluso siguen apoyando a Maduro. Nos contenta que en los últimos años hay sectores que, bueno, que han coincidido con nosotros en algunas luchas, porque sabemos de que durante muchos años incluso no querían aparecer. Sectores que hoy están en la oposición al gobierno nacional no querían aparecer con los que no éramos chavistas porque les parecía problemático aparecer. Bueno, qué bueno que ahora sí quieren aparecer y no tienen problema, ¿no? Ahora, digo, más allá de eso, yo creo que la respuesta está en lo que tú mismo planteabas, que decía, bueno, la lucha de clase es la respuesta para todo. Es una abstracción, puede ser, si no, no lo vas a tierra, ¿no? Pero creo que sí es así. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, si uno ve la situación nacional desde el punto de vista de los intereses de los sectores explotados y oprimidos, claramente puede delimitar con quién puedes y con quién no puedes hacer alianza. Porque para nosotros, sectores que históricamente estuvieron en contra de los intereses de las mayorías populares, no son. No hay que ser, para nosotros no hay alianza posible. A ver, nosotros planteamos que hay una necesidad de ser un frente único, pero para nosotros un frente único tiene que tener un carácter de clase, es decir, para pelear por nuestros intereses, por los intereses nacionales de las mayorías populares, si en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en instancias de lucha, hay militantes, cuadros de esas organizaciones políticas que por su concepción se ubican contra el interés nacional y contra el interés de las masas populares, por supuesto que no se puede negar de ninguna manera cómo es hacer unidad de lucha, pero las ideas de esos compañeros hay que combatirlas para nosotros. Es decir, en el movimiento obrero hay que combatir las ideas de los partidos como los partidos políticos, como 20 Venezuela, que Corina Machado y 20 Venezuela están en el mismo campo contra los trabajadores que lo están hoy Delcy Rodríguez, Fede Cámaras y con Industria. Entonces, para nosotros, un frente único de clase sí, pero hay una batalla central ahorita por el salario y por la defensa de las prestaciones sociales. Entonces, para nosotros, en las instancias de lucha, cabemos todos somos trabajadores y somos sectores explotados, luchemos todos, pero ahí no puede ser que no se combatan las ideas y hay que plantearle, bueno, pero tú eres del partido, en este caso, por ejemplo, de María Corina, o la gente del PSUV, tú eres del partido que está administrando, que está en pleno pacto con Fede Cámaras, entonces los militantes y cuadros del PSUV, de 20 Venezuela, etcétera, de esos partidos, cuyos partidos están en un mismo campo contra la clase obrera, con Fede Cámaras, con el gobierno, con Trump, para nosotros hay que combatir sus ideas, ¿no? Y también porque, cierro con esto, porque hay también una falsa idea de que va a haber la democratización bajo el dominio imperialista, y entonces también insisto, eso que, no sé, igual habría que precisar a qué se llama enemigos históricos, pero yo lo estoy bajando bien a tierra en concreto.
aquel partido político que diga que sí, que viene la democratización de la mano de lo que está pasando ahora, para nosotros hay que combatir sus ideas, porque incluso nosotros podemos ir a un escenario en el país donde efectivamente haya elecciones con más candidatos, suponiendo que levanten las inhabilitaciones, que le devuelvan los partidos a quienes se los robaron, etcétera. Nosotros podemos ir a una situación en el país con elementos de democratización formal, donde incluso baje un pelo la represión, quizás puede ser, donde haya más partidos políticos, más candidatos, y entonces los venezolanos votemos, pero Estados Unidos decide. Porque en última instancia los resortes de la economía y las instituciones, incluyendo las instituciones civiles y las Fuerzas Armadas, están sometidas a lo que Estados Unidos quiere. Entonces podemos ir a una situación de una formalmente más democracias, pero Venezuela vota, Washington decide. Podemos ir a un escenario así, por eso para nosotros incluso hay que combatir esa falsa ilusión de que se puede ir a una democratización bajo esta dominación neocolonial que hay en el país.